Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en sintonía regional a través de la frecuencia de Capital Radio Canarias. Saludamos a nuestra invitada que se encuentra al otro lado del teléfono. Ella es la senadora socialista por Tenerife, Marta Arocha. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Marta? Bien, bien. Hoy por la isla, que llegué ayer por la tarde después de un pleno en el Senado, en Madrid. Y bien, hoy por Tenerife, y siempre estar en la isla es una alegría. Y al fresquito, ¿verdad? Resguardada este calor infernal que tenemos propio del verano, sí, lógicamente. Sí, en Madrid estábamos a 40 grados y la verdad que y al final los canarios somos muy afortunados porque aunque haga calor es verdad que tenemos nuestras playas maravillosas que podemos darnos un baño y eso siempre pues cambia, ¿no? Cambia la forma de ver el verano. Así es, refresca. Marta, ¿qué opinión este pasado martes asistíamos a esa sesión plenaria en el Congreso de los Diputados en el que se rechazaba la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería? ¿Qué opinión le merece lo ocurrido? Pues la verdad que muy decepcionada. Ya llevábamos unas semanas en donde imaginábamos que el desenlace iba a ser la votación en contra del Partido Popular, pero la verdad que estamos muy decepcionados tanto con el Partido Popular como con Coalición Canaria porque esto no ha salido adelante por falta de voluntad política de ambos partidos. Yo creo que incluso es más dolorosa la actitud que ha tenido después de esa votación Coalición Canaria, que no ha defendido a Canarias como merecen ni ha defendido sobre todo y por encima de todo a los menores, ¿no? Nosotros, yo personalmente me imaginaba que este iba a ser el desenlace porque ya hace unos meses que habíamos intentado presentar una moción también en el Senado, en la Comisión de Insularidad, en donde ya buscábamos pues ese apoyo de todas las comunidades autónomas y sorprendentemente el Partido Popular, que hasta la tarde anterior nos había dicho que iba a votar a favor, finalmente votó en contra ese mismo día a esa moción que lo que pedía era la colaboración entre todas las comunidades autónomas para dignificar la vida de los menores. Por lo tanto, a mí no me ha sorprendido, creo que estamos ante un Partido Popular muy girado a la derecha y que está abandonando tanto a los menores como a Canarias. Uh-huh. Lo que vimos en el Congreso, Marta, ¿fue un rechazo a esa reforma de la ley de extranjería o un rechazo a Canarias? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Y además no tiene ningún sentido porque lo que se proponía en el Congreso era solamente iniciar el procedimiento para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Era únicamente votar a favor del inicio parlamentario. Quien conoce un poco el procedimiento en el Parlamento sabe que simplemente se inicia y a partir de ahí empieza todo un procedimiento en donde los partidos políticos pueden mejorar el texto, cambiar el texto, y era simplemente eso lo que tenían que votar para empezar a trabajar pues ese texto que ha presentado el ministro Ángel Víctor Torres después de muchísimo trabajo. Hay que destacarlo, eso sí que es muy importante destacar el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que ha hecho el ministro de Política Territorial para conseguir ese texto, ¿no? Que inicia un procedimiento y que inicia un trabajo. Ese texto recoge tres cosas que son fundamentales. En primer lugar, que cuando haya una ocupación en Canarias superior al 150% de plazas, que es la situación en la que nos encontramos en este momento, se pueda derivar a las comunidades autónomas
No es que Canarias quiera deshacerse de esos menores, esa no es la filosofía ni muchísimo menos, al contrario, es poder conseguir darles a esos menores una vida digna. Ahora mismo Canarias no tiene número de plazas necesario para atender dignamente a todos esos menores y por eso se busca la colaboración, la solidaridad obligatoria del resto de los territorios españoles. Pero no podemos olvidar que los menores inmigrantes es una competencia de los gobiernos autonómicos y que lo único que ha hecho el ministro Ángel Víctor Torres ha sido intentar colaborar con el gobierno de Canarias. Por eso ha sido tan decepcionante que Coalición Canaria no haya dado la cara y haya defendido en Madrid y ante el Partido Popular la necesaria modificación de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ayer leía un artículo, una entrevista que le realizaban al ministro Ángel Víctor Torres, en la que él decía que durante este mes de negociación sin pausa, había un compromiso por parte de Coalición Canaria, tendría que convencer a su socio de gobierno, Partido Popular, y el Partido Socialista convencería a esos apoyos del gobierno, esos socios en los que entra Junts. Por lo que se vio, ninguna de las dos partes consiguió el objetivo. Hombre, pero evidentemente el interés de Junts es diferente al interés que puede tener el Partido Popular en Canarias. No podemos olvidarnos que el Partido Popular está gobernando en Canarias y que ahora mismo el problema lo tenemos en Canarias, aunque a mí no me gusta y si quiero aclararlo, el problema no lo tenemos en Canarias, el problema lo tienen los menores que están llegando a Canarias y a los que no estamos tratando como tenemos que tratar. Y yo, después de todos estos meses que llevamos de trabajo duro por parte del ministro, sí que preguntaría qué está haciendo el gobierno de Canarias. A mí me gustaría saber qué medidas durante todos estos meses ha adoptado el gobierno de Canarias con respecto a los menores inmigrantes, porque no olvidemos que es competencia del gobierno de Canarias. A mí me gustaría preguntarle a la consejera y al presidente del gobierno de Canarias si se han ampliado los equipos de valoración de los menores, si se ha firmado un convenio para que las pruebas óseas que determinan la edad se hagan de la manera más rápida posible y a pie de playa, si se están firmando convenios para intentar enseñar a los menores el idioma lo antes posible, si se están firmando convenios para aquellos menores que están a punto de cumplir la mayoría de edad para formarlos, por ejemplo, en la agricultura o en la pesca, porque no olvidemos que los menores inmigrantes que vienen de Senegal han estado pescando. A mí me gustaría saber qué ha estado haciendo el gobierno de Canarias, porque solamente se está mirando hacia el Estado y no olvidemos que la competencia en menores inmigrantes es del gobierno de Canarias. Me gustaría saber si el gobierno de Canarias, a través de contratos de emergencias que lo pueden utilizar, han estado mejorando los centros donde están los menores inmigrantes. A mí todo eso me gustaría saberlo, porque no solo es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que la están utilizando como una excusa para tapar su falta de competencia. Hace un momentito entrevistábamos al viceconsejero de Bienestar Social, a Francisco Candil, y él responsabilizaba de esto al Estado. Si bien tampoco hizo autocrítica con respecto al Partido Popular, tampoco lo disculpó. Y admitió que no hay recursos, no hay capital como para darle a todos estos niños y niñas las necesidades. Incluso le preguntaba qué significa la tutela y aunque admitiendo todo lo que significa, también dijo que no hay posibilidades de atenderlo porque no solo son los 5.700 pequeños que han llegado a bordo de cayucos y pateras, sino los 1.800 menores canarios que están bajo esta tutela. Pero van a seguir llegando, Marta. Van a seguir llegando y ellos saben perfectamente que tienen la financiación y que cuentan con el apoyo del Estado en materia de financiación,
Coalición Canaria y el Partido Popular, desde que entraron hace un año al gobierno, se han limitado en todos los aspectos sociales a echar la culpa al Estado. En dependencia tampoco hay recursos, en políticas sociales tampoco hay recursos, para mayores tampoco hay recursos, pero la realidad es que cuando hemos gobernado en la legislatura anterior el Pacto de Progreso, había recursos y se sacó la dependencia adelante. Ellos siempre miran para otro lado y siempre la responsabilidad se la echan al Estado, siempre, es su forma de operar, es su manera de actuar, siempre. Cuando ellos no consiguen sacar las políticas adelante, siempre miran al Estado y siempre responsabilizan al Estado o a cualquier otra administración. ¿Por qué se pudieron dar 8.000 altas en la legislatura anterior en un solo año en materia de dependencia? Teníamos la misma financiación porque, de hecho, ahora mismo el Ministerio ha replicado de nuevo la financiación en materia de dependencia. Al tener que prorrogar los presupuestos, se va a dar para dependencia en Canarias el mismo presupuesto que teníamos nosotros. Mi pregunta es, ¿van a ser capaces de gastarlo? Esa es mi pregunta, porque si siguen con el mismo ritmo de altas en el sistema, va a ser imposible que lo gasten. En este primer semestre ya llevan 2.000 personas menos atendidas en comparación con el semestre del año 2023, en donde estaba el Pacto de las Flores. Pero es la forma de actuar que tiene siempre este grupo de gobierno, la falta de responsabilidad y asumir sus competencias. Siempre miran para el Estado. Cuando son incapaces de abordar los problemas, siempre miran para el Estado. El Estado ha intentado ayudarlos. El ministro no ha dejado de trabajar en todos estos meses para conseguir sacar esa modificación del artículo 35. Y cuando la presentan en el Congreso, que lo único que se votaba era el inicio de la tramitación, que repito, el inicio de la tramitación supone que a lo largo de todo el procedimiento se puedan hacer muchísimas modificaciones y aportaciones, como pasa siempre en todos los trámites parlamentarios, y ni siquiera a eso han votado en contra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Con la guerra de Ucrania vinieron miles de menores a España y no hubo ningún problema. Y yo creo que ya es momento de que hablemos las cosas claras. No hubo ningún problema porque los niños ucranianos son rubios y con ojos azules y los niños africanos son negros. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Y hay que llamar a las cosas ya por su nombre. La modificación del artículo 35 iba a ayudar a miles de niños que están ahora mismo llegando a las costas españolas y a las costas canarias concretamente, y que tenemos la obligación de ayudarlos. ¿Hay algo más sagrado que un niño menor de edad que está huyendo de una guerra, que está huyendo del hambre? Tenemos la obligación moral como representantes públicos y como representantes políticos de ayudar a esos niños. Son todo excusas. Marta, la verdad que después de lo que pasó en el Congreso, ese no a la tramitación de la ley, que como bien dice era solamente dar vía libre para que se empezara a negociar y a tramitar, casi todos miramos hacia el gobierno de Canarias, a Coalición Canaria, Partido Popular. Yo en mi caso recordé esas palabras de Manuel Domínguez el 17 de junio, hace algo más de un mes, en el que decía que a la política no se venía a sentarse en un banco, sino a que él venía a la política a mejorar la vida de los canarios y que iba a prestar apoyo a esta reforma, costara lo que costara. Sin embargo, sí, el vicepresidente del gobierno del Partido Popular, Manolo Domínguez, ha dicho en esas declaraciones, que creo que son a las que te refieres, que él se iría del gobierno cuando no fuera útil, ¿no? Uh-huh. Y que dejaría la política cuando no fuera útil, y que había tenido, y cito textualmente, muchas broncas con el tema del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Entonces yo me pregunto, ¿está de acuerdo entonces el señor Manolo Domínguez con la tramitación del artículo 35? ¿Y es que su partido no le permite a Manolo Domínguez defender los derechos de esos niños y defender los derechos de Canarias?
entiendo que si ha tenido broncas con el señor Feijóo, es porque él está de acuerdo con la tramitación del artículo 35, pero no tiene la fuerza suficiente para defender Canarias, porque si no tiene la fuerza suficiente para atender Canarias, no sé qué está haciendo de vicepresidente del gobierno de Canarias. Y le ya está bien, porque mientras siguen pasando los días y estos niños siguen estando mal atendidos, porque además, y repito, el gobierno de Canarias, que yo sepa, no está tomando ninguna medida extraordinaria para esta situación extraordinaria. Han reforzado los equipos de valoración en la calle, están haciendo reagrupaciones familiares, pregunto, ¿se están trabajando las reagrupaciones familiares? ¿Se están arreglando los centros de menores? Porque han pasado 8 meses desde que hemos iniciado la modificación del artículo 35, algo habrán tenido que estar haciendo porque la competencia la tienen ellos. ¿Están trabajando otras vías para atender a esos menores? ¿Se están firmando convenios con el Instituto Legal de Medicina, con el Instituto de Medicina Legal para agilizar los trámites para saber las edades de los menores? Eso lo están haciendo porque es competencia, repito, del gobierno de Canarias. Nosotros, desde el Ministerio, el ministro Ángel Víctor Torres, se está dejando ahí los cuernos en sacar la modificación del artículo 35. ¿Qué está haciendo Coalición Canaria y el Partido Popular? Aparte de quejarse, porque ellos lo que tienen que hacer es asumir sus competencias y trabajar, que ya está bien, que siempre es otro el que tiene la responsabilidad. Ellos siempre se quitan la responsabilidad. Y cuando no saben cómo atacar los problemas, siempre miran al Estado o a otras administraciones públicas, a los cabildos. Lo que pasa es que como ahora el Cabildo de Tenerife es el mismo pacto de gobierno, Coalición Canaria-PP, pues entre ellos se van cubriendo. La responsabilidad la tiene todo el Estado. Mire, no, señores, no. La responsabilidad de los menores inmigrantes es del gobierno de Canarias y lo único que ha hecho el ministro Ángel Víctor Torres como coordinador en materia de inmigración ha sido dar una solución que encima está apoyada por Coalición Canaria, pero no por sus socios de gobierno. Yo no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Marta, ¿y ahora qué? Porque fue rechazada el trámite, no sé si se podrá volver a llevar, aunque ya llevaba incluidas 6 peticiones del Partido Popular, se había cedido en 6, y desde el gobierno se pide de manera urgente un decreto ley, a pesar de que ya desde el Estado han dicho que no es solución ni soluciona nada. Pero ¿y para qué quieren un decreto ley ahora? Es que de verdad es para enfadarse y mucho, porque toman a la ciudadanía por tontos. El decreto ley se tiene que convalidar en un mes en el Congreso, y si ellos no lo van a aprobar, ¿para qué quieren que se lleve ahora un decreto ley? Es que de verdad, es que nos toman por tontos. Es que se piensan que los ciudadanos son tontos y eso no se puede, es que no se puede permitir, ya está bien. ¿Qué pasaría en 30 días? Supongamos que el Consejo de Ministros aprueba ese decreto ley. ¿Se trasladan algunos menores? Tiene que convalidarse. ¿Antes del traslado o después? Claro, y ese es otro problema. ¿Qué pasa con esos críos? ¿Se les devuelve? Trasladamos a los menores durante esos 30 días y a los 30 días convalidamos el decreto y en qué indefensión hemos dejado a esos menores. ¿Los volvemos a traer? ¿Qué hacemos? Claro. De todas formas, es que el Partido Popular, yo creo que se ríe de los ciudadanos. Ahora quieren un decreto ley, pero no era urgentísimo. Se plantea, se lleva como proyecto de ley al Congreso, lo único que tenían era que votar a favor y empezar a caminar. Claro, y todas esas exigencias se podrían incluir ya después dentro de la ley. Y además ellos saben que tenemos la financiación, lo saben. El Estado está respondiendo ante el drama de la inmigración. En el año 2021 hubo ya una distribución, lo que pasa es que era una distribución voluntaria y el Estado dio dinero a las comunidades autónomas que entraban en esa distribución. El problema es que después la voluntariedad no se cumplió y ese dinero se ha tenido que devolver o se va a tener que devolver por parte de las comunidades autónomas que no han acogido a los menores. Financiación va a haber porque el Estado no va a dejar tirados a esos menores, igual que no lo ha hecho hasta este momento. De hecho, yo creo que en esta semana se ha aprobado
otra financiación extra para los menores extranjeros. Si el problema no es de financiación, si es que ya no saben qué excusa poner. ¿Se está derivando Y si el dinero problema a la comunidad autónoma para la atención de estos niños y niñas? Claro, se está dando dinero extra. Se han firmado, yo no sé si han sido ya 2 convenios de 300 millones de euros, creo, cada uno. Y más dinero que está mandando el Estado para los menores extranjeros, claro que sí. Si es que no tienen ya más excusas que decir. Y si ese era el problema, no pasaba nada. En el trámite parlamentario se podía haber debatido. Si es que era solo el inicio para modificar la ley, era solo el inicio. Como tantas leyes que se modifican. Y nos sentamos los partidos y negociamos. Pues igual que se ha conseguido ahora, o ya va a ir la semana que viene al Pleno del Senado, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Uh-huh. ¿Cuánto ha costado? Pues Sí, en sí, trámite sí. parlamentario se ha mejorado, se ha llegado a un acuerdo por fin y se va a llevar al Pleno del Senado de la semana que viene. Uh-huh. Marta, quiero presentarle otro asunto que también preocupa. No sé si ha tenido conocimiento de esa denuncia que realizaba el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias el pasado 23 de julio a cuenta del Centro de Atención Residencial Hospital de Ancianos Nuestra Señora de la Concesión en Garachico. No sé si conoce esta denuncia que han formulado los familiares de estas personas y se pide la mediación, aunque esto corresponda al Ayuntamiento de Garachico, se pide la mediación pues de cuantos agentes sociales y políticos sea necesario para evitar el maltrato al que están sometidas estas personas por falta de personal. Aunque la competencia en materia de inspección de centros sociosanitarios lo tiene el Gobierno de Canarias. El problema es que tienen una falta de personal importantísimo y no se están haciendo los seguimientos que merecen. Concretamente, no sé cuál es el problema que existe en ese centro de Garachico, pero sí que sé que no se están haciendo las inspecciones necesarias en unos centros en donde se trabaja con personas tan vulnerables, ¿no? Es importantísimo reforzar esa parte del Gobierno de Canarias, de la dirección, dependen directamente de la viceconsejería de la Consejería de Derechos Sociales. Y evidentemente tienen que reforzar el número de inspectores. Con el Pacto de las Flores se logró duplicar el número de inspectores que había, pero ahora mismo, pues como en todo, imagino que ni habrá crecido el personal ni el Gobierno de Canarias estará haciendo nada al respecto. Pero claro, es un tema muy delicado. Trabajamos con personas especialmente vulnerables y los centros pues tienen que estar muy cuidados y muy revisados por parte del Gobierno de Canarias. La verdad que es tremendo. Uno lee esa denuncia, escucha a los familiares quejarse. Sí, es verdad, una de las principales causas es la falta de personal. Y bueno, y otra circunstancia, usted lo ha nombrado varias veces, bienestar social. Hace unos días la consejera Candelaria Delgado hacía balance de este primer año y bueno, se mostraba satisfecha, quizás decía que se han sentado bases para lograr el verdadero cambio social en Canarias cuando el número de prestaciones a familias vulnerables, esto no lo dice ella, lo dicen los medios de comunicación, sigue atascado en 13.000 personas. Ella dice que el reto de atender al gran número de niños y niñas migrantes sin acompañamiento es un logro y ha resuelto, por otro lado, 23.200 nuevos expedientes de dependencia y una persona ahora tarda 8 meses menos que antes en lograr esta dependencia. Bueno, de todo eso, lo único que es verdad es que los tiempos de espera se han acortado, pero los tiempos de espera se acortan cuando no se resuelven expedientes. Porque claro, si no resuelves... Se caducan, ¿no? No, el programa... Sí, bueno, eso es lo que ellos pretenden con el decreto. El programa calcula el tiempo de
de resolución de expedientes desde que el expediente entra en el sistema hasta que se resuelve. Si no resuelve expedientes, los tiempos de espera bajan, y eso es así. Los expedientes no solo van en el año 2023, que todavía en el primer semestre de 2023 se atendió a casi 4.000 personas, y en este primer semestre de 2024 llevan 1.900 personas atendidas, menos de la mitad que con el Pacto de las Flores. Por lo tanto, si ella dice que está satisfecha, pues me preocupa muchísimo más que incluso los propios datos, porque si se da por satisfecha con la mitad de las personas atendidas respecto al año anterior, pues la verdad que la situación es muy preocupante. Lo que yo más conozco es la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que ahora la han separado, y la verdad que una de las cuestiones que más nos preocupa al Partido Socialista, y lo ha dicho mi compañera Elena Mañez en el Parlamento, es la situación a la que están sometiendo al personal en la Dirección General. Un personal que ha sido durante todos estos años el motor fundamental de la dependencia, del sistema de la dependencia en Canarias, y que actualmente está siendo estrictamente fiscalizado su trabajo por parte del nuevo equipo de gobierno, además de que no se les escucha, no se tiene en cuenta ni su experiencia ni su conocimiento. Se ha generado un muy mal ambiente laboral en la Dirección General, y eso pues se está transmitiendo también pues en el número de personas atendidas. Yo creo que después de un año ya era momento de que tuvieran el sistema controlado. Simplemente tenían que seguir la dinámica que habíamos conseguido en la legislatura anterior, y lo que están haciendo es todo lo contrario. Pues el número de personas atendidas ha bajado, y la lista de espera pues se está incrementando. Seguiremos hablando de este asunto, Marta. Llegamos al final. Como siempre, mil gracias por atendernos. A ti por siempre contar conmigo y con mi punto de vista. Te lo agradezco muchísimo. Claro que sí. Marta Arocha, senadora socialista por Tenerife. Gracias. Bueno, en este punto hacemos la desconexión.